Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Desde el Jardín de los Cerezos. Gracias por acompañarnos. Hoy ha sido un día, una semana un poquito accidentada, pero nos enseña una vez más la importancia de estar preparados para cualquier circunstancia. Y es así, la vida es un constante cambio que nunca sabemos de qué manera nos puede presentar. Hoy viernes 13 de octubre, ¿no? Viernes 13, para algunos de repente una superstición de algo negativo. Para mí es un día importante porque el 3 es mi número favorito. Así que hoy en nuestra sesión 45 le damos la bienvenida a nuestra invitada Vilma Bertrán Sevilla desde Honduras, quien nos acompaña con un tema muy importante. Te invito hoy día, bienvenida Vilma. Hoy quiero invitar a todos ustedes que se están conectando recién, que en este momento, si están conectándose, empiecen a conectar, a colocar dentro de sus compartir de sus estados, coloquen, pónganselos en cada uno de sus Facebook, ¿no? De sus en vivo, compartir esta interesante sesión de hoy que tenemos preparado para ustedes y que de todas maneras no nos podíamos rendir y dejar de lado una importante sesión, maravillosa sesión diría yo, porque tenemos a la gran Vilma Bertrán, quien es estudiante de psicología y hoy día nos va a compartir su testimonio frente a un interesante tema. Cuando las opciones, en una de las opciones es no seguir. ¿Quién en algún momento no ha sentido ese miedo, ese momento desolador, esa desesperanza que de pronto siente que no vale la pena continuar luchando o que simplemente ya sentimos que nuestro corazón se aglutina o que simplemente ya no se puede más y decides tirar la toalla, como se dice, ¿no? Decides abandonarlo todo. Y en algunos casos, algunas personas de repente dirán, sí, yo también lo he sentido, o en otros casos simplemente diré que no está, a mí no me está pasando esto, yo no estoy viviendo esto. Sin embargo, lo cierto es que en algún momento probablemente todos lo hemos pasado. Bien, Vilma, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Es un gusto tenerte en nuestro espacio, algo que compartir aquí desde el Jardín de los Cerezos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día de hoy? ¿Cómo ha estado tu día hoy? Hola, hola. Buenas noches, Ivonne. Buenas Buenas noches a todos los noches. que Buenas nos noches. están siguiendo y también a todos los que nos verán en diferido. Estoy bien, muy bien, contenta de estar acá contigo compartiendo. Gracias por la invitación y esperamos pues que esta noche sea de mucho éxito, ¿no? Y que podamos llevar un mensaje de esperanza más que todo a muchas personas que de pronto están como lo dice el tema de esta noche, ¿no? Cuando crees que una de las opciones es realmente ya no seguir. Así es, maravilloso, realmente. Qué linda palabra la que has dicho, acabas de hablar, yo decía de la introducción, cuando uno siente desesperanza y tú me hablas de llevar un mensaje de esperanza. Qué interesante, ¿no? Generalmente pensamos que son dos cosas que no pueden estar juntas. Leía hace poco un artículo sobre el exceso de positivismo en el que estamos inmersos y este exceso demandante de la felicidad eh, desde una perspectiva fantástica, ¿no? Desde una perspectiva, digamos, como si no existiera un momento negativo. De hecho, uno de los puntos importantes frente a una persona que está atravesando un proceso oncológico es sentir que es un guerrero, que es una guerrera, que es un luchador, que a él va a respirar y va a seguir adelante. Y es algo que yo me pregunto, ¿con qué mochila decides ponerte, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿esa mochila en algún momento no pesará? Que dejo esa pregunta, ¿no? ¿No pesará? Entonces,
Aquí yo te quisiera preguntar, ¿cómo ha sido tu tránsito, Vilma, en todo este proceso tan importante? ¿En algún momento has sentido esta desesperanza? ¿Qué ha pasado contigo cuando sentías esa desesperanza? ¿Podrías contarnos un poquito? Mira qué interesante, Ivonne, porque efectivamente cuando pasamos por situaciones difíciles, complicadas en nuestra vida, llega ese momento en que nos sentimos desesperanzados. Y desde mi experiencia, desde las cosas que he tenido que transitar en el transcurso de mi vida, claro, he sentido esa desesperanza y ese deseo de no querer seguir. Es bastante complicado cuando te enfrentas a situaciones en tu vida que de pronto te cambian todo tu panorama, ¿no? Y te digo, te cambia todo tu panorama porque hablando, por ejemplo, desde las pérdidas que he tenido en mi vida, que me han marcado y que ha sido bastante difícil el poder enfrentarme a ellas y continuar, ¿no? Eh, Cuando te enfrentas también, por ejemplo, a un diagnóstico médico, en mi caso, por ejemplo, fue bastante complicado el poder aceptar mi diagnóstico a primera instancia, ¿no? Más cuando se trata de una condición de salud mental que hoy día vemos que lastimosamente sigue siendo un tabú para muchos y no se le sigue dando importancia, ¿no? Y con el tema de mi condición de salud mental, he tenido que enfrentarme, por ejemplo, a condiciones en esas donde digo, ya no quiero seguir, estoy cansada, estoy abrumada, ya no puedo más. Y esto me ha llevado a situaciones complicadas en donde he tenido que eh, enfrentarme, como se dice, a esos momentos oscuros, difíciles de la vida y donde tomas la decisión a veces de intentar terminar con tu vida. Y es bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado cuando llegas a ese punto y no encuentras un motivo, una razón para seguir en la vida. Y es ahí donde precisamente te sientes desesperanzado, ¿no? Y hablar de esta desesperanza que uno siente, que yo he sentido, es, por ejemplo, cuando te das cuenta que precisamente la desesperanza es cuando no encontramos esas alternativas de solución a una determinada situación que nos esté pasando en la vida, cuando nos enfrentamos a que no tenemos una expectativa por un futuro, en donde esa trascendencia, a buscar precisamente esa trascendencia hacia el futuro, se te termina, ¿no? Y es que el sentirse desesperanzado me ha llevado a tener esa desilusión por la vida, esa desesperación, esos momentos de donde me he sentido agobiada, atormentada, abrumada, afligida, impaciente porque no encuentro cómo continuar y cómo seguir en la vida, ¿no? Y lo he tenido que vivir no solo con mi condición de salud mental, sino también con respecto a las pérdidas, cuando he perdido a mis seres amados y he querido irme con ellos, ¿no? Como creo que a todos nos ha pasado cuando perdemos a alguien que de nuestra familia que amamos y que llega ese momento en que de pronto estamos tan desesperanzados porque el dolor es tan inmenso y no podemos, y sentimos que no podemos, que es demasiado pesado la carga que llevamos y que no somos capaces de poder seguir, continuar. Y es que el hecho de sentir ese dolor tan inmenso que nos causa el dolor emocional de una pérdida, ese dolor que te provoca sufrimiento y que no te lo produce, por ejemplo, una, una lesión física, ¿no? Sino que es algo más profundo, algo a nivel psíquico y que te hace realmente que te duele tanto que es mucho más fuerte que un dolor físico, porque al final y al cabo, Ivonne, un dolor físico tú te tomas un analgésico, Una una pastilla pastilla y se acabó. y te lo quitas, pero el dolor emocional que tú llevas, que tú vives, que tú enfrentas, es muy, muy difícil, ¿no? Y todos sabemos que nos, cómo es que nos provoca ese dolor emocional. Ya te hablaba yo de las pérdidas, ¿no? El hecho que, y cuando estamos hablando de pérdidas, hablamos de muchas pérdidas, ya sea
que perdamos un ser querido, que perdamos el trabajo, que perdamos el hogar, la familia, la escuela, una mascota, hablamos de toda esta situación, una ruptura amorosa o un engaño, una situación de condición económica que estés pasando, que sea difícil, un cambio de ciudad o de país, te puede provocar, esas son causas externas de que te pueden producir un dolor físico. Y ya cuando vas buscando esas otras causas de repente internas, era cuando te hablaba yo, por ejemplo, de cuando perdés tu salud, cuando te enfrentas a un diagnóstico médico sobre una enfermedad grave o terminal. Cuando te enfrentas a un deterioro físico causado también por una enfermedad. Entonces te ves como el dolor emocional te abarca tantas cosas y te lo provocan y es bastante complicado llegar con toda esa desesperanza y es cuando llegas a ese momento en donde dices, me rindo, ya no puedo, hasta aquí nomás, se acabó todo. Porque ¿Por quiero qué dejar, seguir? ¿Por qué seguir? ¿por qué seguir? Quiero dejar de sentir todo ese dolor que me provoca. Y es ahí cuando dices, no, ¿por qué? Y te hace la pregunta, ¿por qué seguir? Si me duele tanto, estoy tan agobiado que ya no puedo más. No, y no ves hacia el futuro. Quieres terminar todo ahí. Entonces es bien, bien complicado. Y me he tenido que enfrentar a esas situaciones en donde digo, no, ¿por qué seguir? ¿Para qué? ¿Por qué? Y esa pregunta que te haces a veces está acompañada, porque también me ha pasado, y eso está acompañado por alrededor de estas personas que están, que creo yo que no lo hacen de mala vibra, de mala actitud, sino que simplemente es un aprendizaje social, ¿no? De vamos, no seas cobarde, tienes que seguir, tienes que ser valiente. Estas palabras son, yo diría, muy fuertes, ¿no? Y de hecho, hace poco veía un programa que hablaba de este punto y una de las conductoras decía, ¿por qué las personas, vamos a hablar con la palabra, como se da el suicidio, eligen el camino fácil? Mira estas dos teorías. Eligen el camino fácil y no son valientes, son cobardes. Entonces ahí yo quisiera que tal vez pudiéramos dialogar sobre ese punto. ¿Tú crees que tiene que ver con la valentía, con la cobardía, con este camino de realmente tomar el camino fácil? Yo tengo mi percepción, pero primero quisiera escuchar la tuya. Gracias, Iván. Mira, ¿sabes qué? No es ni un acto de cobardía, ni un acto de valentía, ni mucho menos un camino fácil. Es una de las decisiones más difíciles en la vida de tomar. Y para que lo puedas entender, realmente necesitas estar en los zapatos de esa persona que está pasando por esa situación complicada en su vida para que puedas emitir un juicio sobre ella. Para nada que es un acto de cobardía, ni mucho menos un camino fácil o un acto de valentía. No, es que estamos viviendo un dolor tan fuerte que vemos la muerte o el suicidio, en este caso específico, como la única solución, como la única salida. Pero no es porque seamos cobardes, no es porque seamos valientes. No, lo que pasa es que nuestro dolor es tan profundo que queremos y buscamos terminar con él. Porque esos instantes en donde se toma una decisión, créeme y créanme, quienes están siguiéndola y quienes lo van a ver, que es uno de los momentos más difíciles en la vida de un ser humano que opta a tomar esta decisión y que lo hace por un momento de completa desesperanza en su vida. Y esa palabra es muy cierta. De hecho, yo siempre lo
lo cuento abiertamente. Yo recuerdo parte de mi tratamiento, era una lucha continua con este dolor físico, sumado del dolor físico con este dolor emocional incandescente, a pesar de mi propia creencia, a pesar de mi propio lado espiritual, esta contienda que se da dentro con uno mismo, ¿no? Y ese es el punto de lo que tú decías, esa contienda con uno mismo, que hay algo que te desvanece y te dice, ya no, ya, ¿para qué más? ¿No? Y si yo siempre recuerdo esta palabra que pasaba por mi cabeza, y si no resulta, y si no, y si falla, y si finalmente este tratamiento no sirve, y finalmente entonces, pero la otra parte estaba ahí también batallando, no, dale un poco más, ¿no? Pero también se sentía ese dolor, ¿no? Y lo que tú acabas de decir, por eso yo decía, este tema no tiene nada que ver con la valentía, ¿no? Y no es una opción sencilla. Y qué bueno que lo dices, ¿no? No es un camino fácil, por favor, las personas que se están conectando, dejemos que no suene, bueno, si suena imperativo, lo siento, pero sí, saquemos de nuestro vocabulario esta palabra cuando hablemos de suicidio o cuando hablemos de esa tentativa de sentir el deseo de no seguir, sea un tratamiento, sea que de alguna manera el no seguir a un tratamiento también es una forma de elegir, ya no quiero seguir intentándolo, y también está bien, porque es mi decisión, es mi cuerpo, es mi decisión, y nadie lo va a sentir de la manera, ¿no? Sin embargo, aquí viene la otra parte, y es importante, y lo hablábamos al inicio, y tú lo mencionabas, el propósito, la importancia de un propósito, ¿no? De un propósito de querer, o sea, cuando uno está con desesperanza, es que no es gratuita la desesperanza, o sea, no aparece, hay que entender que la desesperanza no aparece de manera fortuita y a ti te tocó la desesperanza, a ti no. O esta frase que decimos, pero esa persona tiene todo, tiene familia, tiene amigos, tiene gente, pero tiene desesperanza, que yo puedo tener todo. Sin embargo, puedo sentir que no tengo nada. Y es ahí donde tenemos que tener este amor compasivo para poder entender qué está sintiendo realmente el otro. Realmente me acerco. Y entonces aquí yo te pregunto, Vilma, cuando has estado en estos episodios, ¿qué deseabas tener a tu lado? ¿Qué de repente sentías que te faltaba o que sentías que te podría aliviar ligeramente ese dolor? ¿Qué era lo que aclamabas tú, en pocas palabras? Fíjate que es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo cuando estás en estas situaciones porque a veces, como decías tú, a veces a uno le dicen, pero es que tienes una familia, es que tienes una casa, es que tienes un trabajo, es que tienes esto, lo otro. Y yo siempre le he dicho, sí, yo sé que lo tengo, pero lo que yo estoy sintiendo, mi dolor es mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto estás sintiendo todo esto y te encuentras con esas frases que te dicen, en vez de levantarte, más bien te echan para abajo, ¿no? Exactamente, porque a veces no necesitamos que nos digan tantas cosas. Yo siempre he dicho, si lo que me vas a decir no me va a sumar, mejor quédate en silencio. Si no tienes nada que decirme, ven, acércate y dame un abrazo. Y ves cómo la importancia a veces de un abrazo, a veces en un momento crítico, te aseguro que un abrazo te puede reiniciar, te puede cambiar totalmente y reenfocarte en tu vida. Así lo podemos ver muy sencillo, pero el poder de un abrazo es muy, muy significativo cuando estamos pasando por una crisis de esas donde seguir ya no es una opción. Qué importante esto del abrazo, ¿no? De hecho, coincido perfectamente contigo. Yo soy de las personas que abrazan mucho. Soy esas abrazadoras Yo también. comerciales, ¿no? Soy, y, y, es, y antes me chocaba mucho
encontrarme en el camino con personas que les costaba mucho el contacto y aprendí a través de mi carrera que era un proceso ahí. Entonces hay todo un proceso desde la infancia, porque esto ocurre en la infancia, donde este vínculo, entonces estas personas que dicen, ay, es que yo no soy muy melosa, ese es un poco, al menos aquí en Perú se dice ese término, no sé si en Honduras también, pero aquí en Perú es que yo no soy muy melosa, a mí no me gusta el ser la melosa, ¿no? Pero no es que seas melosa, es que hay un tema de caricia, de contacto, hay un tema de contacto y que es importante entender que lo has perdido en el camino. Sin embargo, como siempre lo digo, mientras nosotros tengamos vida, somos personas que podemos también, así como podemos desaprender algunas costumbres o conceptos que no enriquecen nuestra vida, también podemos aprender aquellas. Y hay personas que hay que enseñarles a abrazar. Y me ha ocurrido eso. Y incluso hasta para tocarte el abrazo, es este contacto, ¿no? Que mira, con las justas te hacen así, ¿no? Entonces, pero qué diferente Exactamente. cuando me ha tocado, por ejemplo, cuando doy una condolencia por alguien que ha perdido, ¿no? Que yo soy de las personas que no dice nada cuando da una condolencia, ¿no? O sea, simplemente abraza y ahí me quedo hasta que la persona sienta el deseo de poder soltar lo que quiera decirme, ¿no? Y ese es un trabajo muy importante y que empieza en casa, con nuestros hijos. ¿Con qué frecuencia abrazamos a nuestros hijos? ¿Con qué frecuencia le decimos, ¿y cómo te fue en el colegio? O de repente le abrazas, ¿cómo estás? Sin ni siquiera preguntarle cómo te fue en el colegio, sino simplemente decirle, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Es una pregunta. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te va todo? ¿No? Y estar preparados para la respuesta que podemos recibir, ¿no? Entonces, qué importante es también esta palabra que utilizas cuando dices la desesperanza, o sea, sentir que ya nada tiene sentido, ¿no? Estamos en una época, viviendo una época donde las personas cada vez hay una mayor tendencia al suicidio, ¿no? O a no continuar un tratamiento, que también es un tipo de suicidio, ¿no? O continuar, o simplemente decir más, y más aún con personas que están en etapa de adolescencia. ¿Por qué se produce? ¿No? Y como nos enseña siempre el doctor, un fuerte abrazo, doctor, siempre admirando su trabajo, el doctor Jorge Montoya, la importancia del trabajo en el duelo infantil, enseñar a tener recursos, porque una persona que pasa por este proceso de desesperanza es una persona que a lo largo de su vida, y aquí quisiera hacerte la pregunta, Vilma, si coincides conmigo y si no, también, por favor, házmelo saber, que a lo largo de tu vida has tenido tantos choques, o en general, no me refiero a ti, sino en general, tenemos tantos choques, tantos momentos de frustración, que es como cuando estamos en la playa, estamos frente al mar y nos revuelca tantas veces las olas que nunca hemos logrado ver el momento en que hemos salido a flote, que ya me acostumbro a revolcarme y siento que nunca voy a poder pararme. Y ahí es donde surge la desesperanza. Entonces no hay opción, ¿no? Entonces no hay opción. ¿Por qué? Porque siento que a mí no me... Es como que dicen, yo nací sin estrella, ¿no? O sea, nací estrellado, ¿no? Siento desesperanza, siento dolor. Entonces, ¿qué tanto para ti es esto coincide con lo que te comento? ¿Sientes que en algún momento de tu vida realmente fue así, que había una constante de episodios negativos que no eran para ti alentadores y que de alguna manera se fueron acumulando en el tiempo y que de alguna manera terminó por colapsar? ¿Lo crees así? Fíjate que tiene bastante relación, ¿no? Porque siempre me ha tocado, digo yo, enfrentarme a situaciones complicadas desde muy chica, ¿no? Y sí, efectivamente, a veces te pasa algo, luego te pasa otra cosa y otra cosa, y llega un momento en tu vida en que llegas a colapsar.
pero ha habido algo que a mí me ha caracterizado y independientemente de todos los momentos que he tenido que enfrentar en donde he estado en ese punto de ya no seguir más y he tenido que regresar a enfrentarme de nuevo a la vida, yo siempre he dicho, yo tengo una frase así como muy, muy coloquial, muy mía, muy, muy de Vilma, ¿no? Y digo yo, es que Vilma es una rebelde, es una loquilla rebelde porque se revela, digo yo, a las situaciones más negativas de la vida y vuelvo a levantarme, a ponerme de pie, digo yo, a sacudirme el polvo y a comenzar a dar pasitos de nuevo. Y lo he hecho una y otra vez. Y hoy día digo, y lo voy a seguir haciendo cuantas veces sea necesario. Creo que esa parte es una parte de actitud que debemos de tomar ante las adversidades de la vida. Y no ha sido nada fácil, porque déjame decirte que cuando te pasa algo, cuando has vivido algo, cuando te enfrentas a algo, cuando intentas terminar con tu vida y regresas, no es una perita dulce, como se dice, y volver a enfrentarte a la sociedad y todo. No, es una de las cosas más difíciles a las cuales te puedes enfrentar. Yo estoy en un total desacuerdo cuando yo escucho a las personas que dicen, está en una crisis, 1, 2, 3 días, terminó en el hospital, no sé, en un centro asistencial, ya una semana, no sé, ya regresó a su casa, ya pasó, ya está bien, ya terminó la crisis, ya no hay peligro. No. No, es lo más complicado, recuperarse, volver a enfrentarse. ¿Con qué caras miras a los de tu casa? ¿Con qué cara miras a tus amigos, a las personas que te conocen? ¿Mm? ¿Con qué cara lo vuelves a ver? ¿A qué preguntas te tienes que enfrentar? ¿Cómo te reciben en casa? ¿Cómo te reciben tus amigos? ¿Cómo te recibe quien te conoció? ¿Cuál es la pregunta famosa? ¿Por ¿Por qué lo qué lo hiciste? hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Si lo tenías todo, si siempre estamos aquí. Exactamente, pero no, o sea, ¿por qué lo hice? A veces ni siquiera uno sabe por qué lo hizo, ni siquiera uno. Y eso es que llevas tal vez cierto tiempo ya con la idea, con el pensamiento, cuando lo planeas, cuando haces todo y llega ese momento en que lo haces y es cuestión de segundos. Los segundos te pueden cambiar totalmente el panorama, ¿no? Pero es muy difícil enfrentarse a esas preguntas. Entonces yo digo, no, mejor no me hagas esa pregunta y ven, quédate conmigo. Estoy aquí, nada más. Exactamente, eso me va a ayudar mucho más. Aquí estoy. Ah, ¿por qué lo hiciste? O otra vez lo hiciste. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué estudias lo que estudias? Eso. Una de las preguntas más complicadas Y a más, las y más en nuestra carrera, que todo el e- mundo e- piensa que cree que porque seamos psicólogos o seamos profesionales del comportamiento, pues resulta que dejamos de ser seres humanos, nos convertimos en seres superdotados, una cosa así, insensibles exactamente, al dolor. exactamente. Entonces, ves que no es fácil, no es fácil responder. Entonces yo digo, mejor, si no me vas a aportar, quédate en silencio, quédate en silencio. Me ayudas más a que me comiences a criticar y a juzgar, porque somos como muy listos para eso, para juzgar y criticar a una persona. Y solo vemos lo que esa persona
está haciendo. Lo juzgamos por ese momento, por esa situación, y no tal vez por las cualidades que la persona tiene. Lo Exacto. condenamos por ese episodio que hizo, y no por lo que él tiene o ella tiene. Solamente se ve la fotografía final, ¿no? Pero no el detrás de cámara, que es lo que nos debería interesar más. Somos seres humanos de fotografía final. Todos los días las familias se jalan los pelos, se matan entre sí, pero la foto final donde todos están juntos y decimos todos estamos unidos, sin saber qué lío se convierte. Somos personas de fotografía y más ahora con las redes sociales donde todo el mundo postea la foto bonita, ¿no? Y no el detrás de cámara, sin ese dolor. Vilma, aquí voy a, si me permites, tomar unos minutos para poder saludar, que hay mucha gente que con todo el amor te está saludando, así que vamos a arrancar con los saludos. Aida Castro, abrazos de corazón a corazón, gracias. Aida, yo estoy, ¿qué es esto? Aida. Luego está Keta Queda, abrazos, Vilma, te dice, gracias, Keta. Juan Martín, ya sé. Abrazos a tu alma, Vilma, gracias. Muchas gracias, Juan Martín, qué lindo que le digas eso. Escuela Internacional, nuestra querida Jackie nos dice, chiquita, un gran abrazo. Emma Delgado, un fuerte abrazo, Vilma. Nuevamente por aquí, nuevamente Jackie. Que tu voz se oiga fuerte, mi querida Vilma Bertrán. Claro que sí, se va a escuchar potente. Un abrazo fraterno, Vilma. Edith Vives dice, te quiero, Vilma, eres una campeona. Mati Ticahualpa, buenas noches con todos, dice, muy bien, gracias. Cultura de Duelo Big Mar, abrazo, chicas, gracias. María Victoria, la jefa, uy, se nos cortó, allá está, nos dice, mi admiración total por explicarnos tu sentir, mil gracias por compartir y hacernos entender el sufrimiento en los momentos críticos. Mil y mil gracias por abrir mis ojos, un abrazo, gracias a usted. Mercedes Ruiz nos dice, un abrazo y gracias por dar parte de tu tiempo y tus experiencias. Janet Raigosa nos dice, saludos, querida Vilma, abrazos. Luego está Idalia Muñoz, nos manda corazones. Yolanda Mansur también nos manda corazones. Patricia Franco, oraciones y sonrisas. Y Rosalía Calderón, hola, buenas noches. Gracias a todas las personas que se están conectando. De verdad que para nosotros este es un tema muy importante. Yo estoy muy contenta. Justo estábamos en el detrás de cámaras, con Vilma riéndonos un poco de todo lo que nos había pasado en el día. Y decíamos, la noche anuncia la aurora, ¿no? Entonces, quiere decir que después de, como siempre es la filosofía desde el Jardín de los Cerezos, después de un crudo invierno, es la primavera. Por lo tanto, ya había la sospecha que el programa de hoy sería muy potente, por eso que nos estaba pasando de todo, ¿no? Como Vilma acaba de comentar, esto de después, ¿no? Después que ocurre, uno es imparable. Yo recordaba hace poco, bueno, ya no tan poco, porque no mucho me presento a entrevistas, pero recuerdo que en una entrevista de trabajo me preguntaron esta clásica pregunta de las fortalezas y yo coloqué dentro de mis fortalezas, tengo la habilidad de volver a empezar. Y la persona se quedó mirándome, ¿no? Entonces, tengo la habilidad de volver a empezar, o sea, no importa cuántas, o sea, tengo la facilidad de volver a empezar. Y tiene que ver mucho con esto que tú dices, ¿no? O sea, uno cae tantas veces, pero el problema no es caer, el problema es qué sientes y con qué capacidad te levantas. O sea, el asunto es cómo te levantas, ¿no? Hoy tú estás contando tu experiencia de las diferentes oportunidades en que decidiste tomar la opción de no seguir, ¿no? Y tú dices ahora, pero yo ahora me he vuelto, cada vez me paro y soy una loquilla. Y es que para hablar de esperanza nuevamente, digo, no se puede valorar, es la misma forma como decíamos en la introducción del programa,
es imposible hablar de vida sin antes hablar de la muerte o de la enfermedad. Entonces hay que perderle ese miedo, y es una cultura a la que estamos dispuestos a trabajar, y conjuntamente con Vilma, que trabajamos también en la cultura de duelo, es promover esta cultura de perderle el miedo a la enfermedad y a la muerte y afrontarla, que es parte de la vida, ¿no? Porque la única forma de apreciar lo maravilloso de respirar, de levantarnos de cada situación, no es otra que no es estar frente a la muerte o a la enfermedad, ¿no? O sea, es tan potente y necesario. Entonces, cuando aprendemos ese proceso, entonces nos convertimos en unos expertos en el arte de la felicidad. Pero no una felicidad que bloquea, no una felicidad fantástica, que todo es maravilloso, todo está bien, yo soy luchador, yo soy guerrero, yo voy a poder con todo, yo soy Superman y soy Supermamá, o soy Superpapá. No, sino me duele, tengo miedo, me está costando mucho trabajo. ¿Sabes qué? En este momento quiero agarrar y tirarme de tal lugar porque ya no soporto más. ¿Sabes qué? Quiero que me pongas una inyección y aquí queda todo. ¿Sí? Es una lucha con uno mismo, ¿no? Es un desafío con uno mismo. Y en este proceso, Vilma, cuando tú conversabas un poco sobre lo que eres loquilla o lo que ha despertado en ti, me río de lo de loquilla porque yo también soy, a mí también me dicen loquilla. Entonces, cuando tú dices esta frase, ahora le doy otra visión. ¿Cómo es ese ahora, Vilma? ¿Cómo es qué tiene de diferente? ¿Qué dirías tú que te trae todos estos procesos ahora? Primeramente, creo que el hecho de pasar por tanta situación difícil y de levantarte, te vas aprendiendo, de cada caída vas aprendiendo. Y la siguiente vez que caes, haz y encuentras valoraciones de tu anterior caída y las tomas para poderte impulsar y seguir. Eh, a mí me ha servido mucho eso. Eh, Trato de encontrar algo positivo en todo lo negativo que me pasa. Siempre he tratado eso, de buscar las cosas positivas. Y precisamente, ¿qué es lo que me ha hecho? Me, me aferro a los sueños de Vilma, a, a lo que deseo, a lo que, a ese amor por mi persona, primeramente, a ese amor por mi familia y por toda aquella persona que cree en mí, que ha creído y que a pesar de las dificultades que he vivido, que he pasado, que me han visto caer, que me han visto que me he vuelto a levantar, que a pesar de todo, hay personas, Simón, que siguen creyendo en mí. Y eso me hace cada día comprometerme más y ver que, que aunque en esos momentos críticos Vilma sienta tanta desesperanza y que de pronto me sienta sola y que ese vacío es tan enorme que nadie lo puede llenar, pero el ver que hay muchas personas que creen en Vilma, eso la hace impulsarse y la hace mantenerse ahí de pie. Y el hecho de querer llevar también y ser esa voz que hable por el que no se atreve a hablar, que exprese por los que no se atreven todavía a expresar lo que están sintiendo, viviendo, lo que están experimentando en su vida. Eso me hace hoy día ser más fuerte. Y también el hecho de que en esos momentos de fragilidad, de vulnerabilidad, tener la certeza
y la convicción de que puedo salir de ahí y que si yo sola no puedo, debo alzar la voz y pedir ayuda, decir, no puedo yo sola, necesito ayuda. Y eso es algo que yo he aprendido últimamente. Antes no, antes me lo quedaba y era lo que podía, ¿no? Pero últimamente he aprendido eso. Si Vilma tiene un día complicado, donde siente que ya no, pues a buscar opción, a buscar quién pueda escucharme, quien pueda decir, aquí estoy contigo, estoy acompañándote, no estás sola. Pero son procesos a los cuales yo me he tenido que enfrentar y he ido aprendiendo. No ha sido fácil. Y acomodar, ir entrenando también, ¿no? Exactamente, no ha sido fácil, porque no es fácil hablar de lo que te está molestando, de lo que te está incomodando, de lo que estás sintiendo, de lo que estás experimentando. No es fácil. Y mucho menos es fácil enfrentarte, por ejemplo, a tu familia. Siempre buscamos protegerla, a que no se preocupe, a que de pronto no incomodar, o más que todo, en mi caso es como, no quiero que se preocupe. Entonces es mucho más difícil hablar con ellos que hablar con alguien que no es tu familia. Es mucho más fácil, ¿no? Justo por eso, porque buscas siempre como esa protección, porque te das cuenta que de pronto, en mi caso, digo, es que siento tanta soledad o tanto vacío, tanto dolor, si yo se lo digo, o sea, van a sentir lo mismo. ¿Mm? Y buscas eso, como protegerlos, ¿no? Pero llega momentos en que se abren esos espacios también. Y puede ser que encuentres dentro de tu familia esa persona que es tu contención. Decide escucharte, que te quiere escuchar, que te quiere acompañar. Y, y se siente bonito también. Ujú. ¿No? Eh, Gracias a la vida, Dios, pues tengo una familia que maravillosa, muy amorosos mis hermanos. Y entonces ahora pues me quedan ellos, porque ya no tengo papá, ya no tengo mamá, pero, pero los tengo a ellos y es genial, ¿no? Es genial. Cuando, cuando tienes el apoyo de tu familia, por muy complicado que las situaciones sean, pues tienes esa esperanza en ellos y ellos creen mucho, creen mucho en mí. Y esa es una de las cosas también por las cuales te decía, me he caído, sí, pero también he tenido esa rebeldía para volverme a levantar justamente porque, digo yo, Sí, ellos, utilízate tu rebeldía para bien. exactamente, sí, en ese sentido, ¿no? Rebelde con la muerte y Con- solidaria con la vida, ¿no? sí, son de esas cosas, digo yo, ah, extrañas que a veces te pasan, ¿no? Porque, o sea, duele a veces que te digan que eres un raro y toda la cosa, pero ahora digo yo, sí, soy rara y que a mucha honra. Mi Soy rareza, diferente, pues, soy está, diferente. está llena de cosas buenas, digo yo. Y duele también cuando por ser diferente no eres aceptado. Por ser diferente eres rechazado, eres minimizado. Entonces duele eso. Pero he aprendido también a decir, bueno, si me rechazas, si no me aceptas, pues simple y sencillamente
no eres de los míos y te pierdes la oportunidad de conocer un ser humano maravilloso como yo. ¿Y por qué te digo? Y no es que sea soberbia con el hecho de que diga Pero es un ser maravilloso como no, como yo. ¿Sabes qué? Mi mamá, mi mami siempre me decía, tú eres un ser maravilloso, único. Eres lo mejor del mundo para mí. Y es una de las cosas que a mí se me quedó siempre grabado eso, de que mi mami siempre me dijo que yo era un ser maravilloso y que nada ni nadie, que no permitiera que nada ni nadie se interpusiera para poder alcanzar el sueño que yo tenía. Que podía tener los 1000 tropiezos, que podía presentárseme los 1000 obstáculos, pero que mientras yo eligiera ver hacia adelante, iba a poder alcanzar todo lo que yo quisiera, sin importar el tiempo. Eso. Créeme, para mí no ha sido fácil por toda mi situación, el hecho de estudiar, por ejemplo. Ha sido muy complicado. He pasado por muchas situaciones complicadas donde he dicho, ya no, ya no. Pero cuando yo iba a comenzar mi carrera, nunca voy a olvidar ese día que mi mamá me dijo, ve y ve a tu ritmo. No importa que los demás avancen y que tú te vayas quedando atrás. Ve a tu propio ritmo, porque la universidad no se va a mover de donde está. Y hoy que estoy por finalizar mi carrera, digo, valió la pena. así es. Valió la pena hacerle caso a mamá. Muchos con los que yo comencé ya se recibieron y cada vez que yo veo, me da felicidad por ellos. Y digo, un día yo voy a estar ahí, un día yo voy a terminar. Y me siento cada día más orgullosa de mí porque digo, he podido enfrentar tantas cosas, he podido afrontarme a tantas situaciones y sigo aquí, sigo de pie. Y un día voy a terminar. Entonces, son, es cuestión de actitud, creo. Con la actitud que tú enfrentas la vida, con la actitud que tú afrontas cada situación negativa, eso te hace eh, irte preparando más, te vas fortaleciendo y vas y llegas a ver la vida de una manera diferente. Que las adversidades se van a presentar, sí, pero ¿cómo las afrontas tú? ¿Con qué actitud las afrontas? O sea, ¿qué quieres? Entonces, Aquí, Vilma, aquí discúlpame que te corte aquí para hacerte esta pregunta. ¿Cuál dirías tú que fue ese motor, ¿no? Porque que te hizo seguir. O sea, porque están las personas que en algún momento intentan y dicen ya no seguir, cogen esta opción, dicen no seguir. ¿Cuál dirías tú que ha sido esa, vamos a decir, este punto de inflexión que te dice no, voy a seguir? O si fue un aprendizaje post, después de lo ocurrido, que pasó un efecto, que empezaste a reflexionar, o qué fue lo que ocurrió. siempre, siempre aprendes algo, ¿no? De cada situación Uh -huh, y te lleva a reflexionar en muchos aspectos. uh -huh. Llegó un momento en que, por ejemplo, en una de esas tantas veces yo dije, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, mi familia, Sí hubo una pregunta ahí. ¿Qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo?
Y te digo esta pregunta, ¿qué estoy haciendo? Porque precisamente yo perdí uno de mis hermanos por suicidio. Ujú. Entonces, siempre tenía esas preguntas en mi cabeza, ¿por qué lo hizo? O todas estas preguntas que tanto uno se hace cuando hay una muerte por suicidio, ¿no? Y, y fueron tantos años así, y cuando en determinado momento yo sentí ese vacío y esa soledad y todo eso que me llevó a un intento, yo en un momento recuerdo que estaba en una crisis así bastante fuerte y en mi desesperación yo le dije, oye hermano, así, seguramente tú sentiste todo lo que yo estoy sintiendo en este momento. Y seguramente no tuviste quien te escuchara o no fuiste capaz de pedir ayuda. Pero en esa desesperación yo dije, quisiera, así, quisiera tenerte aquí frente a frente y que me contestaras ahora mismo. Si esto que yo estoy sintiendo, si este dolor que me está matando, que me está quemando, tú lo sentiste en esa desesperación. Y fue un momento bastante, fue un antes y un después. Porque luego de eso yo dije, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, mi familia va a volver a, si yo no, En ese momento necesitabas apoyarte nuevamente en tu familia. Pero aquí, Vilma, la pregunta también sería, tú acabas de hablar de dos puntos importantes. El primero, haces mención con respecto al el hecho de pedir ayuda o tú mismo reaccionar, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas que no quieren escuchar? Porque también está el otro lado de aquellas personas que tienen alrededor mucha gente que, que está ahí con ellos para contenerlos, pero la persona se niega totalmente a escuchar. es bastante complejo, porque al final, pues es una decisión propia y que si tú decides no escuchar o no te permites ser ayudado, pues lamentablemente es tu decisión. Y, y mira qué cosas, ¿no? Tú me haces esa pregunta y me haces pensar. Yo he perdido dos amigos también por suicidio. Y una, una de ellas, muy, muy, muy amiga mía, precisamente tomó la decisión, la determinación de no dejarse ayudar, de no permitió ser ayudada. Y fue algo que a mí me dolió y, por ejemplo, yo tenía muy claro que, como se dice, tarde o temprano iba a suceder. Y así pasó. Entonces, es como lo que tú me dices, ¿qué pasa con estas personas? Pues al final es una decisión que ellos toman y que aunque nos duela enormemente, tenemos que aprender también, aprender a Que es una respetar decisión, que es una esa decisión. decisión. Exactamente. Tenemos que aprender a respetar esa decisión. Uh-huh. Ese espacio que le damos al amor. Hace un momento mencionabas el amor. Que
¿qué rol juega el amor por los demás o el rol que tiene el amor contigo misma en este proceso frente al suicidio? ¿Crees tú que el amor es un elemento importante? Definitivamente, Ivonne. Muchas veces pensamos que quien lo intenta o que lo logró o no lo logró, lo hace porque no quiere a la familia. Tenemos a veces esa percepción, pero no. Claro que amamos a nuestra familia, pero es que es algo mucho más fuerte que nosotros. Y no decidimos hacerlo o irnos porque no los amemos. No. Entonces, eso, por favor, sí los amamos y los amamos muchísimo. ¿Sí? Y amamos nuestra vida. No es que nos queramos morir. Queremos huir de lo que estamos viendo. Terminar con ese dolor que nos está agobiando. Jamás es que lo queremos hacer o porque no los amamos. No. Todo al contrario. Los amamos. Entonces, yo sé que los que me están escuchando y los que me van a escuchar, por favor, quizás hay muchos ahí que han perdido a un ser amado por el suicidio. No crean que la persona que se fue no los amaba. Sí los amaba. No crean que se quería ir. No, quería terminar con lo que estaba sintiendo, con eso que duele tanto y que nos hace paralizarnos. Cuando estamos en ese momento que lo hacemos, créanme que no pensamos en nada ni en nadie. Es como que nuestro cerebro se paralizara y no tenemos opción, no vemos más allá. Y en el proceso de recuperación, disculpa aquí, Vilma, ¿crees que el amor juega un papel importante? El amor Muy contigo, Sí, contigo. muy importante, porque primeramente tienes que verte a ti. ¿Qué tienes? ¿Cómo te ves? Y si tú no te amas a ti mismo, vas a encontrar esa barrera para poder amar a alguien más. Primero, tienes que amarte a ti mismo. Y luego, a partir de ese amor propio que tú tengas para contigo mismo, vas a poder desplegarte, abrirte y ver cómo influye en ti el amor de tu familia, que sea tu familia tu primera red de apoyo, ¿sí? Que sean tus amigos, que sean ese grupo al cual perteneces. Ábrete a las posibilidades, déjate apapachar. Recuperar ese amor, ¿no? Que es tan importante. Yo te hago la pregunta porque siempre trato de, en la medida de lo posible, hacer, no sé si ahí escuchas un ruido o solo soy yo la que lo escucha. ¿Escuchas un ruido? ¿Sí? Un No. poquitito. Sí, ¿no? Hay un poco de ruido, una interferencia ahí. Un poco lo que, a ver, creo que ahí nos escuchamos mejor. ¿Me escuchas ahí mejor, sin el ruido? Sí, ¿no? Creo yo que hay un aspecto importante que es recobrar el amor con uno mismo. Hay que aprender no solo a enamorarse, sino a amarse. O sea, quererse nuestra vida, porque no porque yo me quiera y me diga que soy bonita, me compro un vestido, me compro un pantalón de moda, un saco, si soy varón, no importa. Ese tipo de amor no es el que yo creo que va en un amor que tiene que ver un poco con la aceptación. Este amor, yo sí creo que es un factor clave para valorar cada célula de tu cuerpo, cada parte de tu cuerpo. Y en este momento límite que se une con el tema de poder
tener un propósito de vida se aúna aún este valor de tu propia vida. De pronto te preguntas y te dices, y yo te hago a ti también la pregunta, si pasó por ti, tú lo comentabas hace un momento que en el después, cuando empiezas a hacer la reflexión, te preguntas y te dices, pero mi vida es importante, pero yo tengo algo, ¿no? Hay algo. Entonces, ¿qué tan importante es hacerse esa pregunta, esa retroalimentación permanentemente? Lo conversaba el otro día en una entrevista. ¿Con qué frecuencia te dices qué valioso eres? ¿Qué gran ser humano eres? Mira el corazón que has tocado. ¿Con qué frecuencia nos hacemos esta pregunta? La mayor parte del tiempo estamos sentados esperando que alguien nos lo diga. Y entonces es como una plantita que se va marchitando de a poco. Yo te hago la pregunta, ¿qué tanto crees que para ti es importante este ejercicio del amor propio, del fortalecimiento del amor propio frente a un proceso de desesperanza? ¿Crees que es importante? Es muy valioso, Iván, porque yo digo, para mí, cada día es una batalla. Y cada día que lo logro sobrepasar, digo, wow, hoy lo logré. Y es así, porque pasamos por estas situaciones. No es fácil a veces, pero cuando te das cuenta tú mismo de lo importante que eres, aunque a veces te cueste y lo dudes o tengas inseguridades miles, pero hay ese poquito de ahí dentro de ti. Existe esa vocecita que te dice, eres importante, créelo. Solo que a veces estamos tan inmiscuidos en otras cosas que no nos damos ese tiempo para ver, para reflexionar lo importante que podemos ser, lo que podemos proyectar. Entonces, es muy importante el hecho que nos podamos preguntar, ¿qué tan importante soy? ¿Cómo me considero? ¿Qué espero de mi propia persona? ¿O qué ¿Cómo han quiero alcanzar? aportado los sueños en tu propósito de vida, en fortalecer, en acompañarte en este proceso de reestructuración, diría yo, de este reinicio de vida de Vilma? Porque creo yo que cada vez estamos reiniciando, ¿no? Constantemente volvemos a reestructurar ciertas cosas en nosotros. ¿Cómo ha ayudado en ti los sueños, los objetivos y el propósito de vida? Mucho, mucho porque hay días en los cuales no encuentro una razón y un motivo para seguir viviendo, Mm. pero luego recuerdo tal vez mi sueño, lo que deseo, o alguien me lo menciona y me dice, recuerda tu sueño, recuerda lo que deseas. Entonces, a veces también como que necesitamos esa personita que nos esté ahí em, hablando al oído y recordando que tenemos un propósito, que tenemos un sueño, que a veces las dificultades de la vida nos hace que nos olvidemos y que nos abandonemos un poquito. Pero cuando eres capaz de eso y de ver, especialmente esos días donde no encuentras tu razón, tu motivo para seguir, dices, tengo un sueño. Y tengo un sueño que es mío, y tengo ese sueño que es mío, pero que también de pronto alguien que ya no está a tu lado compartía ese sueño contigo.
y que creía fielmente en ti. A mí me ha ayudado mucho eso, el hecho de decir, es que este sueño, aparte de ser mi sueño, era un sueño que compartía con mamá, por ejemplo. Entonces, ves cómo las personas que ya no están con nosotros, en cierto momento, también son ese motivo principal para ti, para seguir. Yo siempre digo, es que los recuerdos de las personas que yo amaba o que yo amé y que sigo amando, aunque se hayan partido, son mi combustible. Así es. Seguir avanzando, para seguir en la vida. Y muchas veces me he sentido totalmente derrotada, pero pienso en estas personas que ya no están conmigo y me vuelvo a encaminar. Y digo, sí, es lo que necesito, sus recuerdos que sean mi combustible para seguir. Así de sencillo. Pero no, no están acá físicamente, pero siguen en mí, los llevo conmigo. Y si ellos creían tanto en mí, entonces mi sueño, además de ser mío, va por ellos también, porque eran parte de ese sueño. Y es lo que me ha hecho y me sigue siendo levantarme. Porque a veces es difícil ponerse en pie cada mañana. Por supuesto. Muy Es difícil. es un permanente desafío con nuestra letanía, con nuestra propia negatividad, nuestra oscuridad fundamental que hace que de alguna u otra manera nos pongamos nosotros mismos el cabe, ¿no? Y es un punto importante lo que dices, justo mientras te escuchaba, era desde el Jardín de los Cerezos con la apertura hay una introducción al que yo le dedico a los cerezos, a las personas que partieron de mi entorno, que partieron de esta existencia, y está dedicado este programa desde el Jardín de los Cerezos para ellos. Y sí, es el punto de partida, porque siempre digo, yo soy superviviente, entonces soy yo la que ahora tiene la misión de concluir, de continuar lo que ellos ya no están, ¿no? Entonces te escucho y coincido perfectamente contigo, que hay que encontrar siempre dónde escalar, que hay que encontrar dónde volver a empezar, hay que encontrar esa razón. Y si no hay que empezar a explorar nuestros sueños. Todos tenemos sueños, solamente que algunos no nos atrevemos a verlo. O sea, cuando yo hago siempre este ejercicio, ¿cuáles son tus sueños? Y me encuentro con personas que dicen, no tengo sueños. O en muchos de los casos sus sueños están relacionados con el logro de otras personas, de terceros, que esas personas concreticen cosas y tú haces como tuyo ese sueño. Pero no, yo te pregunto, tu sueño. Y de pronto cuando se detienen a pensar, a esperar, y tú sabes que a mí siempre me gustó tener un carrito sanguchero, de repente te dicen y pero nunca me atreví a decirlo. A mí me encantaría de repente tejer chompas, hacer chompas son suéteres, no sé si allá también se dicen chompas, no tejer de repente mantas, no sé, me gustaría tener, entonces te encuentras, sí tenemos sueños, sí tenemos un camino de cosas de esperanza. Justamente se acoplaron algunas personas, permíteme que no quiero dejar de saludar a las personas que te han saludado. Rosy Lara te dice, te amo, Vilma, toda mi admiración y respeto para ti. Dunia Padilla dice, Vilma saca su mejor versión, claro que sí. Yo creo que más que sacar su mejor versión, saca la versión maravillosa que es ella. No es su mejor versión, de hecho que todos tenemos una mejor versión, todas tenemos una única versión indistinta, maravillosa. ¿No te parece, Vilma? ¿Qué opinas tú? Verónica Herrera nos dice, aquí presentes, Vilma Bertrán, te quiero y te abrazo. Gracias, Vero. Laura Ruiz nos dice, Vilma, te abrazo y te agradezco tu acompañamiento en la circunstancia de mi hijo.
has sido una luz en el camino de las circunstancias. Gracias de corazón. Gracias, Laura. Qué maravilloso, Vilma. Qué linda caricia. Alejandro Cisneros te dice saludos desde Monterrey. Gracias, Alejandra, por conectarme. Bueno, realmente esta ha sido una conversación muy grata, Vilma, muy enriquecedora en lo personal para mí. Y me gustaría, por favor, ya camino al cierre de esta sesión de hoy, maravilloso encuentro. ¿Qué dirías de este tema cuando entonces, cuando la opción es no seguir? ¿Qué dirías bajo tu experiencia, bajo tu testimonio de vida? ¿Qué le dirías a estas personas que hoy se están conectando en casa, hoy están escuchando esto o se van a conectar después y van a escuchar esta experiencia de tu sentir, de lo que hemos dialogado? ¿Cuál sería tu mensaje en este momento para ellos? ¿Qué les quisieras regalar? Cuando una de las opciones es no seguir, precisamente por la desesperanza que envuelve tu corazón, déjame decirte que hay esperanza. Hay esperanza para hacer un cambio positivo. Es posible lograrlo y para eso necesitas tu voluntad para trabajar y para conseguir objetivos que te lleven a alcanzar ese sueño que siempre has tenido o ese sueño que está ahí en tu corazón y que tal vez por la misma desesperanza y esa opción de no seguir, lo has dejado ahí en pausa, lo tienes ahí detenido, pero que hoy sientas que eres importante, que sientas que tu vida es importante, que aunque estés cruzando la peor desesperanza de tu vida, hay motivos, hay razones para volverte a poner de pie y para enfrentarte de nuevo a la vida. Déjate acompañar, déjate ayudar, déjate abrazar. Pide ayuda si no puedes solo. Te aseguro que si pides ayuda, vas a encontrar siempre a alguien dispuesto a escuchar. Es válido sentir miedo, es válido, pero es válido también pedir ayuda. No eres valiente ni eres cobarde por tomar una decisión. No lo eres. Y si tú, que me estás escuchando, eres familia, acompaña desde el amor. No juzgues ni critiques. Abraza más, por favor, abraza más. Te aseguro que tu abrazo nos va a ayudar mucho más que cualquier frase. Y si no tienes algo que pueda sumar a nuestra vida, por favor, mejor quédate en silencio, acompáñame en silencio. A veces solo necesito que estés ahí sentado a mi lado. Me basta eso, que estés ahí. No me hagas preguntas que tal vez no te pueda responder o que no tenga una respuesta en ese momento. No me cuestiones, por favor. Ese sería mi mensaje. Y si me permites
me encontré una lectura por ahí que me gustó Por mucho. favor, adelante, te lo permito No, todo. gracias, Ivonne. Me gustó mucho. Hoy por la mañana leí algo y me encontré ese escrito y me gustó porque precisamente es como, lo sentí así como, wow, es como lo que necesitamos para darle el cierre a este tema del día de hoy, ¿no? Eh, Dice, leo y luego existo, de Cora Coralina. Está muy, muy bonito. Dice así, estoy hecha de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en el alma. No siempre son bonitos, ni siempre felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy. En cada encuentro, en cada contacto, voy quedando mayor. En cada retazo, una vida, una lección, un cariño, una nostalgia que me hacen más persona, más humana, más completa. Y pienso que es así como la vida se hace, de pedazos de otras gentes que se van convirtiendo en parte de la gente también. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos ni finalizados. Siempre habrá un retazo para añadir al alma. Por lo tanto, gracias a cada uno de ustedes que forman parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí. Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que puedan ser parte de sus historias. Y que así, de retazo en retazo, podamos convertirnos un día en un inmenso bordado de nosotros. Gracias porque me dejan ser parte de ustedes y como dice el escrito, que ojalá hoy haya podido dejar un poquito de esperanza Claro que sí. en sus historias de vida y que todos juntos podamos un día ser ese inmenso bordado que nos podamos cobijar todos. Maravilloso, Vilma. De verdad, sin palabras, ya el tiempo nos ha ganado, señores. Pero les cuento que Vilma, no lo quiero dejar allí, Vilma es poetisa, ella escribe, ahorita acaban de sentir, les ha hecho chinita la piel, porque cuando ella recita y escribe, también ella es escritora, hace sus propios poemas. De hecho, tienes un proyecto con eso, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí, Sí. ahí estamos. Tiene un proyecto por ahí que ya pronto estamos seguros que cuando lo tenga listo la vamos a volver a invitar por aquí para que nos lo muestre en primicia. Creo que todo el mundo quiere tener la primicia, pero estoy segura que hoy día yo me llevo y no me equivoqué. Había la noche anunciada la aurora. Definitivamente ha sido un programa muy gratificante que nuevamente me pone a mí en reinicio, que nuevamente me motiva a continuar desafiándome y estoy segura que todas las personas que hoy día han escuchado, por favor, pidamos ayuda, escuchemos nuestro corazón, hay algo ahí adentro y recordemos que no lo sabemos todo, no tenemos por qué saberlo todo y está bien preguntarlo y hay que escuchar. Por ahí podemos encontrar este lado de esperanza que tanto anhelamos, pero que también tenemos que tener el corazón dispuesto a abrirlo para poder ingresar. Muchas gracias, Vilma. Ha sido un gusto, más que un gusto, ha sido un placer tenerte aquí en nuestro podcast Algo que Compartir. Y agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Y si, como cada sesión, y si esta sesión te pareció poderosa, a mí me lo pareció, te invito a que en este momento, al terminar esta conexión, inmediatamente lo pongas en tu muro a compartir con más personas. Nunca sabemos quién lo puede estar necesitando en este preciso instante. Escuchar a una Vilma Bertrán desde Honduras y que será un proceso alentador, que no tengo ninguna duda de ello.
Así que muchísimas gracias, los esperamos el próximo jueves en nuestro horario cotidiano, el próximo jueves a las 8 de la noche, ¿no? Desde el Jardín de los Cerezos. Recuerden que el próximo jueves, bueno, no tienen que recordarlo, pero saberlo, es el día, este es el mes rosado, el día 19 de octubre, es el día de que conmemoramos la prevención, ¿no? La concientización por la prevención del cáncer de mama. Y tenemos un programa muy especial, como todos, otro programa más especial, menos especial, no, especial, también para ustedes. Entonces los invitamos a continuar siguiéndonos a través del Instagram, del LinkedIn, del YouTube y también del Facebook. Entonces, y también recuerden que también pueden escucharnos a través del Spotify, buscando algo que compartir desde el Jardín de los Cerezos. Vilma, un abrazo a la distancia, mi gratitud para ti, con todo nuestro cariño, y nos vemos hasta pronto con todos. Muchísimas gracias nuevamente.